Buenas noches, los saluda su amigo servidor Silvano Ángeles Barrón, comunicólogo, en esta videoemisión pasadito de las 10 en vivo, en este martes 26 de agosto de 2025. Estamos precisamente pasando de las 10 de la noche y vamos a comentar el tema del día de hoy. Porque como ustedes saben, el Mayo Zambada ha hecho una declaración de viva voz en la cual se ha declarado culpable de los delitos, de dos de los 17 delitos que le imputan en los Estados Unidos. Como sabemos o hemos escuchado, se encuentra en una corte del este de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Va a estar siendo juzgado por Brian Cogan, este juez que fue el que sentenció tanto al panista Genaro García Luna a 38 años por narcotráfico y otros delitos, el mismo que también sentenció a cadena perpetua a Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Es el mismo que va a juzgar y va a sentenciar a Ismael Mayo Zambada. Pues bueno, amigos, vamos a comentar esta noticia y vamos a arrancar leyendo algunos subtítulos de las notas que publica hoy nuestro diario Base La Jornada, y que dice, por ejemplo, en su nota a 8 columnas, dice: corrompía policías, militares y políticos, expone el Mayo en Estados Unidos. Zambada se declaró culpable en Nueva York de 2 de 17 cargos. Dictarán la sentencia en 2026. Morirá en la cárcel, se jactan autoridades. El FBI y la DEA de triunfo crucial sobre el narcoterrorismo. Como puse en uno de mis subtítulos de esta videoemisión, estos gandallas mentirosos de los funcionarios estadounidenses se están atribuyendo todo el mérito, cuando la verdad es que si no hubiera colaboración del gobierno mexicano y si no hubiera trampeado con el caso de Zambada, que es este caso que nos convoca hoy, no tendrían a nadie. Todo esto lo han capturado por la ayuda del gobierno de México, y en el caso de García Luna, pues por estupidez, que habiendo hecho sus trafiques para Estados Unidos, se fue para allá y pues ahí lo agarraron, ¿no? Pero bueno, el tema es que se atribuyen el mérito. Cuánta soberbia y estupidez tienen siempre los imperios y sus representantes. La fiscal Pam Bondi agradeció a México la colaboración y traslado de más de 50 criminales. Se acordarán que son 55 en total. 29 y 26, si no me equivoco, que en dos tandas que se entregaron el gobierno de la Cuarta Transformación a los Estados Unidos, principales generadores de violencia en el país, amparados en el artículo segundo de la Ley de Seguridad Nacional que hay en nuestro país y en leyes constitucionales que están en nuestra Constitución precisamente, y también en el Protocolo de Estocolmo, donde se reconoce esa facultad, que esa figura jurídica, donde los estados, o sea, entiéndase países, pueden hacer entrega de generadores de violencia que pongan en riesgo la seguridad nacional del país y sobre todo de los ciudadanos. Bueno, esos son los más de 50 que nos narra este subtítulo de la jornada. Los más de 50 líderes del narcotráfico que reconoce Pam Bondi. Y déjenme decirles que esta señora reconoce, que es la fiscal estadounidense, reconoce a pregunta de los reporteros, no porque hayan reconocido. Pues vamos a tocar unos puntos importantes, pero más que nada, miren, amigos y amigas de este informativo comunitario, yo sigo pensando que esto nos debe de mover a una reflexión y buscarle salida a este grave problema que tenemos, que se incubó en el prianato, se le dejó crecer en el prianato y sigue hasta los tiempos de la Cuarta Transformación. O sea, este problema que se creó por la corrupción y criminalidad
que el PRI no solo permitía y fomentaba, sino que participaba también. Este problema puede estar a punto de estallarnos en las manos por la rijosidad del presidente de los Estados Unidos, que no deja sus balandronadas y sus amenazas. Y como lo ha demostrado la historia, todo loco en un puesto de gobierno puede cometer una gran calamidad. Por eso digo que esto debe mover una reflexión, porque el narcotráfico es ya imparable en México, no de ahorita, de antes. Si se imaginan que si recuerdan, más bien no que se imaginen, si recuerdan que durante el sexenio del sangriento Felipe Calderón Hinojosa, su secretario de Seguridad, hoy preso en Estados Unidos, Genaro García Luna, era el conecte de Felipe Calderón con los narcotraficantes. Y en apoyo de esto puedo buscarles, voy a volver a leer el libro de Felipe el Oscuro, donde la reportera, la periodista argentina Olga Warnat, reconocía haber sido testigo de cómo uno de los narcotraficantes, no recuerdo si era el Mayo Zambada, honestamente, le enviaba algunos, no recuerdo si algunas joyas, pero le enviaba cosas valiosas a Felipe Calderón por interpósita persona, que era Genaro García Luna. Eso lo narra Olga Warnat en su libro Felipe el Oscuro. Pues bueno, entonces, si ustedes recuerdan y saben y reconocen, menos los traidorcetes que no quieren reconocer una realidad, que el narcotráfico tuvo su esplendor en el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, donde Genaro García Luna, repito, ya preso en Estados Unidos, fue el principal lazo conductor y conector de Felipe Calderón, que era presidente, aunque espurio, de México, con el narcotráfico. Entonces, esto nos habla desde cuándo pudo haberse fraguado esto. Yo recuerdo que desde los 80s, cuando estaba en facultad y que el único que se escuchaba de gran renombre era el hoy preso también en Estados Unidos, Rafael Caro Quintero. Entonces, vamos a leer algunos subtítulos, les decía, porque dice: el capo se declara culpable de participar en actividades ilícitas y de tráfico de cocaína. De hecho, creo que reconoce también el Mayo Zambada, que empezó con el tráfico de marihuana y que luego llevó a cabo el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo, las drogas sintéticas como el fentanilo. Dice, el juez Brian Cogan le va a dictar sentencia el 13 de enero del próximo año, de 2026. Porque todo apunta a que ahí hay un acuerdo que su abogado niega. Pero bueno, no se puede dejar de especular o de pensar que todo debe partir precisamente de una negociación entre, obviamente, el interfecto Ismael Mayo Zambada y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que ya dijimos, hablamos del juez. Pero bueno, el Mayo Zambada enfrenta 17 cargos en los Estados Unidos, y de ellos reconoce 2, se declara culpable de 2. Entonces dice, en Nueva York y en Texas y Florida es donde reconoce haber cometido estos delitos. Se declara culpable de 2 causas. Fíjense, participar en el negocio ilícito y tráfico de cocaína. Bueno, dice de participar en un negocio ilícito, que no especifica aquí, y de tráfico de cocaína. Y el juez le advirtió que esos delitos entrañan una penalización de cadena perpetua, porque está excluida por el acuerdo que llegaron con el gobierno mexicano. Bueno, aunque no entró él porque él no fue uno de los entregados, pero me imagino que ese acuerdo que ha sostenido el Mayo Zambada con el Departamento de Justicia, pues en primera se negocia la no pena de muerte, ¿no?
pero sí se le ha visto que podría ser condenado a cadena perpetua. Y algo más grave, bueno, no más grave, sino que le podrían aplicar multas millonarias y la incautación de la fortuna del Mayo Zambada, que dicen que es de 15,000 millones de dólares. Ay, chiquito, 15,000 millones de dólares. Iba a decir los mismos 15,000 millones que tenían los fideicomisos de la Suprema Corte. Nada más que la diferencia es que aquí eran millones de pesos y allá son millones de dólares. Imagínense, 15,000 millones de dólares que le van a incautar. Siempre son los ganones, los tramposos gringos. Siempre son los ganones. Se quedan con lo que no les corresponde. Y el pobre del Mayo Zambada, ¿no? En realidad, si esa fortuna se le van a incautar, yo supongo que la tiene en bancos estadounidenses. Oye, si estás traficando en Estados Unidos y metes tu fortuna en bancos de Estados Unidos, pues ¿qué te puedes esperar? No. A menos que estén en Suiza, en un paraíso fiscal como en Panamá, las Bermudas, Andorra, y que Estados Unidos tenga poder para intervenir en esos paraísos fiscales. Pero yo creo que están en los bancos de Estados Unidos. Veamos el siguiente subtítulo. Dice, el Mayo Zambada, al hacer su declaración de culpable, reconocerse como culpable, lee un texto en voz alta. Eso se lo pidió el juez Kogan. Leyó en voz alta un texto en el que declaró que durante más de 50 años él y otros socios fundaron y dirigieron el cártel de Sinaloa, con el cual ya se dijo que es lo que traficaba. Pero aquí se dice que el tráfico era como una especie de triángulo: Colombia, México, Estados Unidos. Eso, repito, lo leyó en voz alta. Y dice que promovió, esto es lo importante, por cierto, de aquí puede desprenderse, pues algunas, ya está desprendiendo algunos debates, ¿no? Dice que él promovió la corrupción de políticos, militares y, pues, ¿qué más puede haber corrompido? Políticos, militares y cuerpos policíacos. Digo, yo no descarto que también haya por ahí corrompido uno que otro periodista, pero eso no se menciona. Fíjense, mandos militares y políticos policías. Él reconoce haber corrompido a estos cuerpos de seguridad. Y dice que todo eso lo hizo desde... indicó que como parte de promovió y que eso continuó. Bueno, que esa corrupción continuó hasta que estuvo al mando, que fue en 2024, que ya recordarán que el año pasado el Chapito, Joaquín Guzmán López, el hijo de Chapo Guzmán, le tendió una trampa, lo agarraron en Sinaloa y se lo llevaron en una avioneta a Estados Unidos. Así llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos. Entonces, dice, empecé en 1969 a los 19 años plantando marihuana, y que entre los años de 1980 hasta 2024 traficó 1,5 millones de kilogramos de cocaína. 1,5 millones de kilogramos de cocaína. De 1980 hasta 2024. Recibiendo por ello cientos de millones de dólares. Cientos de millones de dólares cada año. Así se da una idea cómo llegó a los 15,000 millones de dólares. Si es que cada año obtenía ganancias de cientos de millones de dólares. Desde el 1980 hasta 2024. ¿Quieren hacer la cuenta? Y lo más curioso, bueno, no curioso, ¿verdad? Porque quizá no tenga que ver mucho la preparación. Él dice que solo estudió hasta el sexto de primaria y que empezó cuando tenía 19 años y ahorita ya tiene 75 años. Y entonces toda su fortuna, aquí la cuestión es que su fortuna se la van a incautar. Cuando concluyó la audiencia con el juez Brian Kogan, es cuando ahí se determinó y se programó que para el 13 de enero del próximo año le dicten sentencia a Ismael El Mayo Zambada.
Y como dije al principio, pues aquí se sospecha que hubo una negociación y por supuesto que la hubo, ¿no? Declararse culpable muchas veces entraña que le reduzcan la condena a quien está declarado culpable. Número uno, reducción de condena. Pero se compromete, según se ha dicho, a colaborar en otras investigaciones para otros supuestos delincuentes que no están presos y donde Mayo Zambada podría aportar información, como seguramente aportar, como seguramente aportó la información del Chapo Guzmán, los hijos del Chapo Guzmán, como seguramente la Barbie, todos los que estuvieron presos en Estados Unidos, han aportado información para que capturaran a los capos de la droga. El Mayo Zambada, por ejemplo, ya tienen elementos con que juzgarlo, por lo que han desembuchado, lo que han cantado los anteriores que han estado presos en Estados Unidos y que mediante este acuerdo les han reducido condenas. Yo tengo entendido que la dichosa Barbie, que es otro narcotraficante, ya salió de Estados Unidos, ya salió de la cárcel en Estados Unidos, pero dio valiosa información, que es la que ahora le van a hacer de cargo. Yo creo que también, no solo a los 55 que ha entregado el gobierno de la 4T a Estados Unidos, sino al Mayo Zambada, a Guzmán Loera, ya lo hicieron, a Genaro García Luna, pues también ya lo hicieron. Pero obviamente su abogado, Frank Pérez, dice y niega tajantemente que se haya dado esta negociación de la cual estamos hablando. Él dice, no hay ninguna negociación con el gobierno de Estados Unidos para la reducción de condena, ni con ningún otro gobierno. Dice que no. Pero pues la verdad, ¿quién le va a creer? Vámonos rápido con esta nota que me pareció interesante porque hay temas importantes. Es la sección dinero de Enrique Galván Ochoa. Dice, el Mayo no ha cantado según su abogado. César Trump ha gobernado. No, esa es otra cosa. Qué bueno que está cortita. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reunió ayer a los jefes y oficiales del aparato de seguridad para festejar que el Mayo Zambada se declaró culpable, lo cual es una victoria para el Departamento de Justicia. Son los chavos chichos de la película, ¿no? Aunque no ha recibido sentencia de juez Kogan, aseguró que antes vivía como rey, pero morirá en prisión donde pertenece. Acusó que Zambada, socio de Joaquín el Chapo Guzmán, fue responsable de inundar a su país con cocaína, heroína y fentanilo, además de asesinatos y secuestros. Bondi no agradeció la colaboración de México en la captura del Mayo. Fue una operación de secuestro en Sinaloa que lo condujo en un avión privado a las autoridades del otro lado de la frontera, de la cual el fiscal Alejandro Gertz Manero, de México, sigue esperando una explicación. Pero si se refirió al apoyo en general, perdón, hablando de Bondi, pero sí se refirió al apoyo en general para la deportación de mafiosos. O sea, no reconoció la ayuda porque no la hubo, en realidad, en la entrega del Mayo. Pero sí se refirió al apoyo en general para la deportación de mafiosos. Queremos agradecer a las autoridades mexicanas por su ayuda. Bajo instrucciones de Donald Trump, hemos llevado a más capos frente a la justicia que cualquier otro gobierno en la historia de este país, enfatizó. No quiso dar detalles de la captura del Mayo, porque no le conviene. Fue una trampa, fue un secuestro, de hecho. Vinieron a secuestrar o mandaron secuestrar a un mexicano, esos pinches gringos. Ya si lo merece, sabemos que sí lo merece, pero eso no le quita que fue secuestrado. Qué lástima, el mafioso no cantó. Y seguiremos esperando la lista de sus cómplices. Confesó que pagó cohechos a policías, militares y políticos en su larga carrera. Su abogado, Frank Pérez, dijo al salir de la audiencia que la información que tiene el Mayo se queda con el Mayo. No hay un acuerdo de cooperación en ese terreno con el gobierno de Estados Unidos. Eso es lo que hay hasta ahora. El secretario de Estado, Marco Rubio, vendrá a México probablemente en septiembre. Se dice sin confirmación que tiene una lista de implicados de alto nivel en el narco. Será muy importante que diera nombres, pero con pruebas. Bueno, hasta ahí esa media nota, porque ya toca otros temas, Enrique Galván. Nada más, volver un poquito a la reflexión que hacía yo al principio, de que se está enfrentando un problema bastante grave, y es grave también por las amenazas de Donald Trump de intervenir en territorio mexicano en contra de los cárteles de la droga, a los que ha llamado organizaciones narcoterroristas.
O sea, ese es el riesgo de lo que dije yo hace rato. Ay, perdón. Que pienso que el problema nos puede estallar en las manos a México como país. Nos puede pasar eso si se llegara a dar una invasión de parte de los Estados Unidos. Y yo creo que aquí entra lo que la presidenta ha hecho con una gran lucidez de hacer entrega de líderes narcotraficantes a los Estados Unidos para, en cierta manera, tratar de evitar que se dé una acción militar en territorio mexicano por parte de la potencia del mundo. Eso a mí me parece que es algo muy, muy inteligente. Y miren, un tema, nada más leo el encabezado y haremos una reflexión. Ayutla se levanta en armas contra los asesinos de 13 policías comunitarios. La UPOEG, que es una organización comunitaria de Guerrero, asegura que son miembros de la banda delincuencial Los Ardillos. Habitantes de 85 comunidades mixtecas del municipio de Ayutla de los Libres, en la costa chica de Guerrero, se levantaron en armas para exigir justicia por el asesinato de 13 integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG, en una emboscada perpetrada el pasado 17 de agosto en la localidad de El Cortijo. No vamos a abundar en la nota. Tiene asociación con el tema que estamos tratando, porque ustedes habrán escuchado que muchas organizaciones delictivas, crimen organizado en los estados, están asolando a las poblaciones de provincia de nuestro país. Son organizaciones que, si bien no están en el narcotráfico, que yo creo que sí, se dedican a extorsionar a comerciantes y obviamente a habitantes de rancherías con dinero. Extorsión y secuestro de estos grupos como los ardillos. Y no se hable también del cobro de piso, el cobro de piso, que es la famosa extorsión, donde llegan los delincuentes a amenazar a los comerciantes a que si no les pagan, les puede pasar algo malo a sus bienes o a ellos, y les tienen que pagar. Esto es junto con pegado. Esto de que, fíjense, ¿a qué está orillando? Y esto nos recuerda a las autodefensas comunitarias que se dieron en Michoacán, por cierto. También creo que fue en el sexenio de Felipe Calderón, cuando no se podía, él desató la guerra contra el narco, y no se podía, ni ahorita se puede, por cierto, los cuerpos policíacos del país combatir a esa delincuencia organizada que se encuentra en los estados, a manera de cárteles de la droga, a manera de narcotraficantes, extorsionadores, secuestradores, talabosques y un sinfín de delincuentes. Ese es el problema que a México le está ahorita pues costando mucho. Y pues ya no hablemos del riesgo que ya comenté momentos antes. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer nuestro país? Por sí solo no va a poder detener las cuestiones del narcotráfico. Y yo les había esbozado en videoemisiones anteriores que podría sonar descabellado y algunos podrían desaprobar, pero que incluso se podría llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para que así haya un ataque frontal al narcotráfico, a los narcotraficantes en México. Porque yo sí veo que el Estado está rebasado. Y repito, no de ahorita, de décadas atrás está rebasado. Un problema, que también lo digo nuevamente, que fue ocasionado por el PRI, fomentado y consentido y entrado en complicidad con el PAN. Y ahora sigue causando estragos en plena cuarta transformación, la cual creo yo que efectivamente no está del todo facultada para acabar con ese problema. Y por ahí podría empezar a verse si cabría, obviamente sin violar la soberanía de nuestro país, llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y desterrar de una vez por todas a la delincuencia organizada. Pues bueno, amigos, me dio gusto estar con ustedes en vivo. Disculpen ustedes el cansancio y el bostezo que no pude contener, pero vamos a estar pendientes sobre estos temas porque no es para menos. Ya que puedo decir, no es para menos lo que estamos viviendo. El que no estemos en provincia no nos permite apreciar la tajante, la cruel y la acuciante inseguridad que viven como en Sinaloa, en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, donde ese gobernador Jara no ha hecho nada y sigue la delincuencia como en los mejores tiempos del PRI y del PAN. Buenas noches, que descansen.
Nos vemos en la siguiente videoemisión, que espero que